Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio al comité GSC correspondiente al 28 de noviembre de 2018. Calendario económico del día con varios anuncios interesantes. El primero de ellos tiene que ver con la confianza del consumidor en Alemania. Un nuevo descenso de este indicador del 10.6 al 10.4%. Es un descenso más fuerte de lo que el mercado había anticipado. Desde un punto de vista histórico, lo que observamos es que la confianza en Alemania, lo vamos a presentar acá en este gráfico, continúa siendo muy fuerte o sigue siendo un nivel alto frente a lo que se han visto durante los últimos años. Estas moderaciones obviamente alimentan la expectativa de una desaceleración de la economía europea, algo que ya hemos estado evidenciando durante gran parte del año 2018, pero digamos que por lo menos desde el punto de vista del nivel, este indicador de confianza no permite ser demasiado negativo hacia futuro. Con relación a los Estados Unidos, varias noticias tenemos: inventarios mayoristas, la primera revisión al cálculo del PIB del tercer trimestre del 2018, donde el mercado no espera grandes cambios, 3.5% se mantendría inalterado en lo que fue el tercer trimestre del año. Algunos lo calificaban como negativo, teniendo en cuenta como comparación el anterior trimestre, que fue de 4.2%. Esto olvida el hecho de que el crecimiento potencial estadounidense está alrededor del 2%, así que ese 3.5 sigue siendo muy bueno. Consumo de los hogares con un crecimiento muy cercano al 4% y los deflactores del PIB. Tal vez más que esto, lo que sería relevante en la jornada de hoy puede ser algunos otros indicadores estadounidenses, como las ventas de vivienda nueva, que desde nuestro punto de vista tiene un poco más de impacto en la dinámica de corto plazo. Recuerden que el sector inmobiliario en Estados Unidos se ha venido enfriando durante los últimos 2 años. En algún momento se mencionaba que el problema era la dificultad en el stock o el inventario de viviendas por vender. Y esto asociado a unos altos precios de la vivienda. Sin embargo, pues esto no se ha solucionado durante los últimos 2 años, y por eso tenemos una clara tendencia bajista de la dinámica del sector de vivienda nueva en los Estados Unidos. Este año comenzamos con ventas cercanas a los 650,000 y ahora estamos hablando de 550,000 aproximadamente. Con relación también a los Estados Unidos, hay colocaciones de tesoros a 2 años indexados a la inflación, que ha sido uno de esos activos preferidos por parte de los inversionistas, y a 7 años con tasa fija. Las de 2 años son 18 billones de dólares de colocación, las de 7 años son cerca de 32 billones, es decir, hoy tenemos colocaciones por 50 billones. La semana pasada habíamos establecido que debido a estas colocaciones de 2, 5 y 7 años, tal vez habría presión alcista en las tasas de los tesoros. Pues esta presión, la verdad, no se ha materializado. Sí se frenó el descenso que tenían las tasas de negociación, pero la percepción o la aversión al riesgo de los inversionistas no ha permitido que, digamos, que esa mayor oferta de títulos genere presiones a la alza en las tasas de descuento. En Europa tenemos declaraciones de miembros del Banco Central. Con relación a lo que ha venido ocurriendo recientemente, seguimos muy pendientes de esta socialización del Brexit por parte de la primera ministra británica Theresa May. Continúa de gira en algunas regiones del país y haciendo presentaciones ante sus parlamentarios. Recuerden la fecha del 11 de diciembre como la fecha importante en que el Parlamento británico podría realizar la votación de si apoya o no este principio de acuerdo político con la Unión Europea, y de ahí en adelante avanzar en lo que son las negociaciones de índole económica. En los Estados Unidos, el presidente Trump solo tendrá una cena con su homólogo chino en la reunión del G20, por eso esas expectativas de algún tipo de conversación más amplia en temas comerciales se está desmoronando. Probablemente también la próxima semana pueda haber algún tipo de anuncio negativo en cuanto a implementación de nuevos aranceles, ya sea aumentando los existentes del 10 al 25 o la implementación de nuevos aranceles para cerca de 200 billones de compras que se hacen de productos chinos. Recuerden lo que se mencionó el día de ayer acerca de los iPhone, que podrían aguantar un arancel del 10%, así lo manifestaba el presidente Trump, y la consecuente caída de Apple, que el día de ayer hacía que empezara nuevamente a competir con Microsoft por saber cuál era la compañía más grande. Durante los últimos años se da por descontado que Apple era la empresa más grande por capitalización de mercado, pero el desplome reciente en bolsa ha generado pues que nuevamente esté muy cerca a Microsoft, cerca de 800 billones de dólares en capitalización bursátil.
Y con relación también a los Estados Unidos y desde el lado político, 3 semanas después de las elecciones al Congreso se conoció ya o se definió la última vacante del Senado, que fue para una republicana. Con eso los republicanos incrementaron su participación en el Senado de 51 hasta 53, los demócratas e independientes se quedaron con 47. Esto no es nada nuevo, interesante si es en la Cámara de Representantes y Nancy Pelosi logra salirse victoriosa con ese movimiento al interior del Partido Demócrata que no quería tenerla como vocera de la mayoría de la Cámara. Y en México los inversionistas están crecientemente escépticos acerca de la nominación del economista Gerardo Esquivel, un grupo de estudios económicos conocido como Eurasia. Califica a Esquivel como un economista poco ortodoxo o poco convencional y sobre todo pues va a estar al mando del Banco Central, que es donde se necesita más confianza por parte de los mercados. El día de hoy pocos cambios en el tema accionario. En Europa los movimientos están desde un menos 0.30 hasta más 0.30. Los futuros en Estados Unidos tampoco pues muestran una variación positiva sobresaliente. Sí hay algo de recuperación, pero no es sustancialmente alta. Y aquí pues como hemos mencionado hay que tener mucha precaución teniendo en cuenta pues que tal vez una cena con su homólogo chino no va a ser suficiente para que el presidente Trump se sienta complacido con este diálogo y probablemente tengamos algún tipo de repercusión la próxima semana. Eso es todo por ahora, los dejamos con Raúl. Buenos días. En cuanto al mercado accionario americano, pudimos ver una leve recuperación del S&P en la jornada de ayer, dado un entorno de mayor relativa calma. En la jornada de hoy, los futuros amanecen en terreno positivo, como Daniel lo mencionaba anteriormente, a la espera de las palabras del presidente de la Fed, Jerome Powell, en la jornada del día de hoy. Por otra parte, el presidente Donald Trump volvió a amenazar con hacer un shutdown del gobierno en caso de que no llegue a lograr un acuerdo en la financiación del muro en la frontera con México. Desde GCC vemos esto como difícil que tanto el Senado como la Cámara la aprueba Trump esto, lo cual se podría ver temas, mayores tensiones en cuanto a estos temas. También destacar, por otra parte, desde el punto de vista técnico, podemos ver el índice S&P, el cual lleva alrededor de casi 2 meses a la baja. Se puede observar que tuvo una leve recuperación en la jornada de ayer y dado el relativo entorno favorable a la espera de la pronunciación de Powell, podría acercarse cada vez más al nivel de los 2.700 puntos. En cuanto al mercado de divisas, podemos ver eh, dólar en relativa calma, podemos ver dólar ganando valor principalmente contra la libra esterlina en medio de que declaraciones de diferentes funcionarios, principalmente bueno, el ministro de Finanzas británico Philip Hammond dio el espaldarazo a May y considera que el plan de presupuesto que acordaron es el mejor para la economía. Y también se mantiene muy pendiente a las declaraciones de la Fed. También el Kremlin dijo el miércoles que Washington no había informado a Moscú sobre un fin de la reunión entre el presidente Donald Trump y Vladimir Putin, es decir, por Rusia esperan todavía una posible reunión entre Putin y Trump. Eh, el dólar canadiense pierde valor y euro se mantiene relativamente estable. En cuanto a las monedas latinas, estas se valorizan principalmente por mejor comportamiento del cobre, favoreciendo el peso chileno y valorizaciones del real brasilero, aunque son relativamente bajas. Los dejo con el mercado petrolero con Daniel.
Muchas gracias, Raúl. Tercera semana, o tercera más bien jornada consecutiva en la que vemos algo de estabilización luego de ese importante desplome del precio del petróleo que rompió rápidamente los $65 el barril y estamos actualmente muy cerca a los 50. La buena noticia que hemos tenido en las últimas jornadas es que el mercado espera una buena demanda de productos refinados en los Estados Unidos y de alguna manera esto explica por qué se ha venido estabilizando el precio del petróleo. En el tema de Rusia y la península de Crimea, el gobierno ruso anunció desplegar nuevas facilidades o nuevos equipos antiaéreos para proteger pues su territorio. O recuerden pues que esta península fue tomada por los rusos no hace mucho tiempo. Y mientras tanto los países europeos están hablando de implementar nuevas sanciones en contra del gobierno ruso. Como mencionamos hace cerca de 1 o 2 jornadas, este tema de sanciones en contra de Rusia tiene una difícil lectura. Por un lado, uno puede estimar que se afectará la producción petrolera, pero por el otro, la reacción de Rusia para compensar este tema de las sanciones sería precisamente lo contrario, incrementar su producción y tener más ingresos. Así que este tema de Rusia, Ucrania y la península de Crimea con sus potenciales sanciones por parte de países de la Unión Europea, digamos que es de difícil trato desde el punto de vista de conclusiones acerca de la tendencia de mercado. Alejándonos de eso y como manifestamos inicialmente, desde el punto de vista de los otros indicadores, vemos, digamos, con expectativa algún tipo de estabilización en el mercado petrolero, entendiendo que estos precios de $50 el WTI son desde nuestro punto de vista un poco por debajo de lo que podría ser un precio razonable para el mercado en el mediano y en el largo plazo. Eso es todo por ahora, los dejamos con Raúl. Por otra parte, en el reporte de inventarios API de la semana pasada, los inventarios expandieron 3.5 millones de barriles contra una caída de 1.5 millones de barriles. Cabe monitorear esta confirmación de esta expansión en la jornada de hoy con los inventarios de la AIE. Y por otra parte, el ministro de Energía saudí manifestó que Arabia Saudita no va a reducir la producción sola, es decir, que espera el apoyo de otros países de la OPEP. También se manifestó el ministro de Nigeria, el cual considera que es demasiado pronto para realizar una reducción de la producción de crudo, es decir, no está tan claro que toda la OPEP esté de acuerdo para realizar disminución de crudo, lo cual, como se puede observar, el mercado descuenta y pierde valor el petróleo en la jornada del día de hoy. Desde el punto de vista técnico se puede ver que sigue respetando, se mantiene por encima del soporte de los $50,2 aproximadamente, en cual la jornada de ayer casi lo toca, y en la jornada de hoy podemos ver que se podría también aproximar ese nivel, aunque estimamos que no lo vulnere en la jornada del día de hoy. Los dejo con el mercado de bonos con Daniel. Como manifestábamos al comienzo del comité, no ha habido presiones alcistas en las tasas de rentabilidad exigida o las tasas de descuento de los títulos del Tesoro de los Estados Unidos, a pesar de esta semana tan importante desde el punto de vista de colocaciones. El resto de mercados tampoco pues, ha registrado cambios sustanciales, simplemente continuamos haciéndole seguimiento al tema italiano. El día de ayer establecíamos que ese compromiso o esas conversaciones de Italia podrían ser no suficientes para que la Comisión Europea decida no sancionarlo. Recuerden que ellos en su presupuesto inicial tenía una meta de déficit para este año o el año 2019 del 0.8%, pero que la nueva coalición de gobierno lo pasó al 2.4% y esto fue lo que no gustó a la Comisión Europea. Esta coalición de gobierno estaría ofreciendo reducirlo hasta un máximo del 2.2%, lo cual pues desde nuestro punto de vista parece no ser sustancialmente alto o una concesión significativa para que la Comisión Europea no continúe con su proceso sancionatorio. Con respecto a los Estados Unidos, el presidente Trump volvió a manifestar su rechazo a la labor desempeñada con el presidente de la Fed, Jerome Powell, manifestando que no estaba ni siquiera contento con lo que ha venido realizando la Reserva Federal y que muy probablemente estaba fuera de base las decisiones que han adoptado de incrementos graduales de tasas de interés durante los últimos trimestres. Sin embargo, el día de ayer teníamos las declaraciones del vicepresidente de la entidad, Richard Clarida, y de otros miembros de la Fed, entre los que están Charles Evans, calificado como un miembro neutral o incluso un poco más expansivo desde el punto de vista monetario, donde ambos defendían la idea de continuar con los incrementos graduales. Se da a conocer extraoficialmente que el secretario del Tesoro de los Estados Unidos está haciendo indagaciones en el mercado de si ellos prefieren
de si ellos prefieren que continúen con las alzas graduales de tasas o más bien acelerar la desinversión del portafolio de tesoros que gestiona la Reserva Federal. Recuerden que reducir el tamaño del portafolio de la Reserva Federal también es alineado con una política monetaria contractiva, es decir, reducir la liquidez vía dejar de renovar esos activos o en algún momento hacer algún tipo de venta. Sin embargo, lo que busca de alguna manera el secretario del Tesoro es que la Fed continúe con su interés de reducir liquidez, evitar sobrecalentamiento de la economía estadounidense y de esta manera, si es a través de la gestión del portafolio de la Fed y no de incrementos de tasas, si se hace a través de la gestión, entonces evitar las críticas del presidente Trump. Desde el punto de vista económico, cuando uno mira las cifras, pues obviamente concuerda en las decisiones que ha venido implementando por la Reserva Federal de continuar haciendo los incrementos de tasas de interés. El presidente Trump en cierta medida ha acusado a la Fed de los problemas de General Motors y de otros eventos que han venido ocurriendo en el corto plazo con respecto a los Estados Unidos, cosa que no están de manera directa en el resorte de la Reserva Federal. Y con respecto a lo que han venido realizando algunos gestores de fondos, tuvimos información del fondo Global Income que gestiona JP Morgan, donde entre el mes de enero y septiembre de este año redujeron sus participaciones en acciones, pasando del 43 al 31%, y al mismo tiempo lo que hicieron es incrementar sus tenencias de inversiones en renta fija, pero de títulos considerados de high yield en los Estados Unidos y en Europa, y esto como un mecanismo de acuerdo a estos gestores para, número uno, proteger los portafolios por unos factores que tienen estos títulos. El primer factor que tiene es que algunas compañías donde ellos están invirtiendo tienen fuertes fundamentales, el otro es que esas compañías tienen bajos niveles de apalancamiento y también el nivel de default de sus títulos está bajo control. Entonces digamos que es en cierta medida una estrategia que le ha salido hasta el momento bien a JP Morgan con miras a proteger el valor de los portafolios, pues se anticiparon o esta desinversión se anticipó a la caída del mercado accionario del mes de octubre. Acaba de ser anunciado las cifras de crecimiento o la revisión de crecimiento de Estados Unidos. El tema del PIB se mantuvo estable, 3.5%. El tema del consumo de los hogares sí se desaceleró un poco más, pasando del 4 al 3.6%. Y los otros indicadores sin grandes cambios. No creemos que esto tenga mayor repercusión en el mercado, pues tendrá sus ojos puestos en las declaraciones de Jerome Powell el día de hoy en el Club Económico de Nueva York y seguramente pues estará muy pendiente si hace nuevamente algún tipo de referencia a las críticas que le ha venido realizando el presidente de los Estados Unidos o simplemente se mantiene en su línea de defender los incrementos graduales como lo han venido haciendo otros miembros de la entidad. Hasta aquí el reporte internacional. Recuerden, hoy en teoría un arranque de jornada relativamente tranquilo, mercado petrolero también por tercera jornada consecutiva aguantando o por lo menos estabilizándose luego de esas sucesivas pérdidas de las últimas semanas. Damos entrada al reporte Colombia, donde pues continuamos muy pendientes de lo que es la ley de financiamiento o más explícitamente una reforma tributaria que se viene tramitando en el país. Seguimos escuchando voces, incluso dentro del mismo gobierno, como la vicepresidenta, donde se habla de la posibilidad de retirar este proyecto de ley, más bien hacer una discusión un poco más detenida y amplia sobre qué se debe hacer. De todas maneras, el gobierno continúa empecinado en buscar los recursos, esos 14 billones, para no tener que hacer recortes en programas de tipo social, como manifestábamos la semana pasada. La anterior administración en una carta abierta manifestaba que eso era decisión del actual gobierno, que ellos no dejaron el presupuesto desfinanciado, sino que fue el nuevo gobierno el que no quiso hacer las reducciones de esos temas de gastos sociales. Pues bien, por el momento, como mencionamos el día de ayer, lo presentamos en la tabla. Esas son en teoría, las propuestas de los ponentes, donde pues el grueso se cambiaba de la ampliación de la base del IVA a otros productos de la canasta familiar hacia reducir o limitar las deducciones de IVA por parte de las empresas y que cerca de la mitad de los recursos que se iban a mejorar o que iban a incrementar el presupuesto nacional provenían de esas limitaciones del IVA. Sin embargo, hay otras iniciativas que pues estuvieron conversando y que tienen implicaciones. Ayer veamos resultados en el sistema financiero colombiano afectado por la propuesta del senador conservador David Barguil de aplicar un sobreimpuesto a la renta de las entidades financieras de hasta un 5%. Todavía no hay nada definitivo, queremos ver entonces la presentación ya hoy miércoles de ese
de esa ponencia un poco más formal y ver cómo continúan avanzando las conversaciones. Varios analistas en el mercado siguen hablando del potencial impacto alcista de la inflación por el tema del IVA, pero lo que estamos viendo en esta propuesta es que las cosas están cambiando de manera rápida e incluso, como mencionaba la misma vicepresidenta del país, podría incluso dejarse de lado este proyecto. Hay rumores de que el ministro de Hacienda saldría rápidamente de su cargo y en apariencia sería la segunda ocasión que le pasa en que una reforma tributaria lo terminaría sacando de estas funciones. Eso es todo por ahora. Bueno, tenemos un dato más sobre EPM. La compañía aprobó su plan de inversiones y su presupuesto del 2019 con 17.4 billones de pesos, de los cuales 3.8 billones provendrán de la enajenación de sus activos en Colombia y en Chile, 1 billón por mayor endeudamiento y el restante provendrá de sus ingresos corrientes y de otras actividades. De esos 17.4 billones, 3.2 van a ser invertidos en temas de proyectos y la tercera parte de esos 3.2 proyectos se destinará a la recuperación del proyecto Hidro Sogamoso. Mientras tanto, Fitch Ratings reiteró su calificación AAA de EPM, pero con Credit Watch negativo, es decir, observación negativo, pues todavía hay una alta incertidumbre de las implicaciones que se tendrían por el retraso de esta obra. Recuerden lo que ha mencionado EPM de manera directa. En total serían entre reducciones de ingresos y sobrecostos un monto de 7 billones, de los cuales pues digamos que tal vez la parte más importante serían los ingresos dejados de percibir por la entrada en operación 3 años después de lo que se tenía planteado. Eso es todo por ahora, lo dejamos con Raúl. En cuanto al comportamiento del mercado accionario colombiano, el índice Colcap retrocedió levemente en la jornada de ayer, afectado principalmente por las declaraciones recientes del presidente Donald Trump, donde podría considerar imponerle mayores aranceles a China. En cuanto al monto negociado, se negocia alrededor de 115.000 millones, un monto relativamente cercano al promedio de los 140.000 millones, donde la acción más negociada continúa siendo Ecopetrol. Teniendo en cuenta el entorno favorable el día de hoy, esperamos un mejor comportamiento del Colcap, el cual se podría acercar gradualmente al nivel de los 1.400 puntos. Aunque el mercado se mantiene pendiente de las declaraciones de Jerome Powell. Reiteramos y consideramos que el nivel de entrada está alrededor de los 1.450 puntos, donde podríamos observar un cambio de tendencia en el índice. Por otra parte, Ecopetrol anunció en la jornada de ayer que realizará el pago anticipado de un bono internacional de nominal de 1.500 millones de dólares con vencimiento el 23 de junio de 2019. Es interesante ver este cambio, ya que el indicador de deuda bruta EBITDA pasaría de 1.4 veces a 1.2 veces, teniendo en cuenta los estados financieros del tercer trimestre del 2018, lo cual se puede observar que Ecopetrol continúa desapalancándose y continúa pagando deuda por anticipado. Esto da señales al mercado que podríamos estar cada vez aproximándonos a una posible compra una posible adquisición de reservas inorgánicas. Ya sabemos que es el principal dolor de cabeza de Ecopetrol, el bajo nivel de reservas, aproximadamente 7 años, lo cual, como lo ha manifestado el presidente de la compañía, Bayón, reiteradamente, no descarta y considera mucho la posibilidad de realizar la adquisición de reservas. Podemos observar que la compañía se podría estar perfilando a hacer esto en el 2019. Por otra parte, dos noticias de ISA. Uno, la compañía anunció que no recomprará el paquete de acciones que EPM tiene a la venta, es decir, que estas acciones pasarán directamente al mercado. ISA no está interesado en realizar recompras de esas acciones. Y por otra parte, el gobierno de Chile lanzó una nueva convocatoria de licitación eléctrica que se materializará en el 2019, el cual prevé que comience a abastecer energía en el 2025, donde cabe destacar que ISA tiene participación y podría estar interesado en aumentar su participación en el país chileno. Por otra parte, tenemos la acción de preferencial aval,
el cual ya sabemos que ha tenido un fuerte comportamiento a la baja, principalmente por ruidos de gobierno corporativo, pero eh, y por el problema que tuvo recientemente Corfi Colombiana en unos proyectos donde tuvieron un incidente en la ruta Villavicencio. Aunque cabe destacar que la jornada de ayer la superfinanciera anunció que Grupo Aval realizará la compra de acciones por medio de su filial Rendifin de máximo 1 millón de acciones, es decir, alrededor de 1.000 millones de pesos, lo cual podría generar mayor confianza sobre la acción. Cabe destacar que la acción se acerca a sus mínimos históricos, los cuales están entre los 980 y 990 pesos. Por otra parte, tenemos la acción de Grupo Éxito, la cual presentó una fuerte valorización en la jornada de ayer, cayó un 3.7% y se ubica en niveles de alrededor del 2016. Destacar principalmente de Grupo Éxito, estas valorizaciones son principalmente por grupo los ruidos de gobierno corporativo de Grupo Casino. Prevemos que ya esas valorizaciones son excesivas, por lo cual consideramos que estos niveles podrían ser niveles atractivos de entrada sobre la acción. Destacar también que para el cuarto trimestre del año se esperan resultados mejores que los del tercer trimestre, principalmente por un mejor comportamiento del real brasilero luego de la victoria en las elecciones del candidato Jair Bolsonaro. También por otra parte, el segmento en Colombia se espera un mejor comportamiento en la línea de una recuperación gradual de la economía y el consumo colombiano, es decir, esperamos que la acción de Grupo Éxito podría estar encontrando un piso alrededor de los 13.180 pesos, lo cual puede ser un posible nivel de compra, como lo mencioné anteriormente. En cuanto al mercado de dólar continúa debilitándose fuertemente, el peso colombiano continúa debilitándose fuertemente contra el dólar, registrando otro máximo en el año, se cerró alrededor de los 3.262 pesos en la jornada de ayer. Bueno, principalmente cabe sacar que si continúa ese comportamiento podríamos acercarnos a los niveles de los 3.300 pesos, los cuales no son registrados desde alrededor de 2016. Con este tema del dólar, como manifestábamos en las últimas jornadas, si bien es cierto esperamos algún tipo de estabilización de la mano de lo que ha venido ocurriendo con el mercado petrolero, el tema del dólar en Colombia no se ha calmado. Técnicamente el siguiente nivel estaría a los 3.300, es algo que no le hemos hecho, digamos, o no lo tenemos con demasiada convicción en este momento, pero pues el mercado se ha venido acercando de manera acelerada a ese nivel. Abajo, niveles de 3.230 y 3.200 como posibles objetivos. Ayer se negociaron cerca de 1.350 millones de dólares con un cierre de los 3.262. En este momento el dólar está muy cerca al cierre del día de ayer. En el lado del mercado de renta fija, en apariencia una reducción de la participación de Colombia en el ponderador de los índices de JP Morgan de bonos de mercados emergentes generó impacto y al mismo tiempo incrementó la tasa de descuento sobre la deuda pública colombiana. Como hemos manifestado, consideramos que de corto plazo puede haber descensos adicionales. Este nivel es importante, como manifestamos, 6.40 y 6.44 son niveles relevantes desde el punto de vista técnico en las últimas jornadas para los test 2024. Abajo, objetivos serían el 6.36 y más adelante el rango del 6.25 al 6.30. Sin embargo, consideramos que el potencial de descensos más allá de estos niveles sería limitado teniendo en cuenta el cambio de rumbo que tendría el Banco Central. Y acá nosotros estamos siendo muy escépticos acerca de lo que es la ley de financiamiento y lo que el mercado ha venido hablando de esos impactos en temas de inflación. Aunque nosotros hicimos nuestra propia medición, preferimos esperar a cómo evolucionaba
el trámite de esta reforma, teniendo en cuenta la poca acogida que tenía este texto dentro del Congreso. Ya lo hemos visto, han eliminado la ampliación del IVA a los productos de la canasta básica. Luego el presidente Duque hablaba sobre excluir a los productos de la canasta básica esencial, que no sabíamos que era el tema esencial, es una nueva definición dada por el presidente en esta ocasión. Y pues ahora lo que hemos visto en esos documentos es que no se está hablando por el momento de nuevos productos grabados con el IVA, aunque no podemos descartar nada. No podemos descartar ni que la reforma sea tramitada, ni que no sea tramitada, y así tampoco podemos establecer qué va a ser lo aprobado de aquí hasta cierre de este año. Probablemente tengamos algún tipo de sesiones extras y el gobierno mantiene su interés en hacer algún tipo de trámite, pero como mencionábamos, la vicepresidenta del país, Marta Lucía Ramírez, hablaba incluso de la posibilidad de retirar esta iniciativa en este momento y más bien ver el próximo año cómo se hacía algo un poco más estructurado, aunque obviamente el próximo año, si hablamos nuevamente de temas de IVA para alimentos que están excluidos hasta el momento, vamos a tener el mismo tipo de respuesta por parte de los congresistas. Para los test, entonces recordamos corto plazo 6.44, arriba eventualmente un 6.50, abajo en este momento y de corto plazo creemos que existe una mayor probabilidad de tener descensos en la deuda pública hacia objetivos del 6.30 y eventualmente un 6.25. Eso es todo por el día de hoy. Agradecemos su atención al comité GSC. Los esperamos el día de mañana y continuamos recomendándoles que nos hagan seguimiento a través de redes sociales.